Bueno, ¿cómo andan? Este es un video para los alumnos que están ahora a punto de rendir exámenes, ¿sí? Acá en la academia. Entonces, voy a estar sobre todo para los que son chiquititos. Para los que son grandes, leen ahí, me preguntan en clase, ¿sí? Pero para los que son chiquitos, o los que están aprendiendo recién a leer, porque algunos son bastante chiquitos, ¿sí? Voy a explicarlo acá en este video por si se olvidaron de alguna parte y quieren repasarlo, ¿sí? Entonces, yo les di a la mayoría unas imágenes, unas fotocopias, donde está más o menos lo que vamos a estar tomando, ¿sí? En el examen. Entonces, ahora voy explicando más o menos lo más importante como para que lo tengan en cuenta, ¿sí? Entonces, ¿qué van a tener en cuenta primero? ¿Sí? ¿Qué cosas o qué materiales usamos para dibujar? ¿Sí? Entonces, ¿qué materiales usamos para dibujar? Ya lo sabemos, ¿sí? Los lápices, ¿sí? Estos lápices que nosotros usamos para dibujar, tantos estos que son más oscuros que los usamos para sombrear y algunos que los usamos para hacer bocetos, si se acuerdan, yo les dije a veces que miren que los lápices dicen HB, 2B, por ejemplo, este dice 6B acá, ¿sí? Estos lápices que son verdes, este dice 7B, ¿sí? Entonces, cada uno va a tener su nombre, ¿sí? Todos los que digan HB o H y un número al lado, son todos lápices muy claritos, ¿sí? Son lápices de grafito, se llaman estos lápices, y son muy claritos. Usualmente lo usamos para hacer bocetos, pero también lo podríamos usar para hacer sombras muy claritas, porque como es un lápiz demasiado clarito, porque es bastante duro, al ser más duro, es más clarito, ¿sí? Después les voy a explicar cómo es la composición de esto, pero en principio con que se acuerden que estos son los lápices duros y que son claritos, suficiente, ¿sí? El grafito es lo que le da, cuanto más grafito tiene, que es este material de la mina, cuanto más grafito tiene va a ser más blando y más oscuro. Por ende las minas son más gruesas, fíjense, esta mina de este lápiz es con la mina de este que es un 7B, es bastante más grueso a este, por ende es más blando y es más oscuro, ¿sí? Por eso nosotros lo usamos para hacer sombras intensas, ¿sí? Nosotros llegamos hasta el 8B, que es el que más fácil se puede conseguir. Se pueden conseguir tonos más oscuros, sí, pero son más difíciles de conseguir, pero existen. Entonces, vamos a hacer, lo que vamos a usar son estos lápices, ¿sí? Lápices de grafito, ¿sí? ¿Qué más usamos para dibujar? O para sombrear, bueno, usamos, ustedes se acuerdan, el polvo de grafito, ¿sí? Entonces, el polvo de grafito yo lo uso en este recipiente, ¿sí? ¿Se acuerdan de ese polvo de grafito que nosotros usamos para dar bases, para dar fondos, ¿sí? Lo podemos usar ¿cómo? Lo podemos usar con el efumino, ¿sí? Podemos usar el efumino, cargar en el polvito y después estirarlo. Podemos usarlo con un pincel, podemos usarlo con el dedo, ¿sí? Entonces, ¿qué más usamos? Los efuminos, que son estos, ¿sí? Que los usamos para que el grafito se una, para que no nos quede rayado, para que se une y se forme mejor el volumen, ¿sí? ¿Qué más usamos? Usamos la goma amiga de pan. Acá tengo un pedacito. Entonces, esta goma amiga de pan es una goma de caucho que se moldea, ¿sí? Parece una masita, ¿sí? Se llama goma amiga de pan. O goma de caucho le dicen algunos también, que está moldeable. Entonces, con esta que hacemos no sirve tanto para borrar, sino más bien para sacar brillos, para levantar el grafito y que quede ese huequito blanco que simula un brillo para nosotros, ¿sí? Entonces, todos esos materiales. Entonces, si estamos en un examen y nos preguntan cómo hicimos este dibujo o qué materiales utilizamos para hacer este dibujo, ustedes pueden decir, usé un lápiz de grafito, un lápiz de grafito duro, puede ser para hacer el boceto, un lápiz de grafito blando para hacer las sombras, por ejemplo, el que usé, si ustedes tenían un 4B, pueden decir yo usé un 4B o un 6B o el que tengan, un 3B, el que tengan, ¿sí? Entonces, todos los que sean B solo, 2B, 3B, 4B, 5B, 6B, así consecutivamente, van a ser lápices blandos. Y los HB o los H y un número al lado van a ser los duros, ¿sí? ¿Qué otra cosa? Eso en cuanto a materiales, ¿sí? Después, ¿qué más tendrían que saber? ¿Qué tipos de pinceles usamos? Entonces, ¿qué tipo de pinceles usamos? Estos. Entonces, tenemos los pinceles chatos, que se le dicen a estos que son de punta cuadrada, ¿sí? Se van a ver así, este es un poco más grande, ¿sí? Se va a ver cuadrado como este. Y los pinceles redondos se diferencian porque son bien finitos, son como con una puntita, ¿sí? Entonces,
Tenemos los pinceles redondos, los pinceles chatos. Los pinceles chatos nos van a convenir cuando estamos haciendo sombras. Entonces, si ustedes están pintando un paisaje, se empieza por el fondo, recordemos, y empezamos a pintar por un pincel grande para abarcar más superficie, para pintar más rápido toda la superficie que tenemos, ¿sí? El pincel redondo es para hacer detalles, no vamos a pintar con este pincel un fondo porque llevaría mucho tiempo, no terminamos más, ¿sí? Entonces esto, si yo quiero, por ejemplo, pintar un árbol, entonces el tronquito y las ramitas lo podría hacer con este, como más podría pintar una flor, algo que lleve detalles, ¿sí? Algún delineado de algún personaje, algo podría hacer con este pincel que es redondo, ¿sí? La pinceleta es para cuando pintamos algo mucho más grande y necesitamos cubrir más rápido, ¿sí? Es un pincel que al ser más grande que estos, que son los comunes, ya se le llama pinceleta, ¿sí? ¿Qué más usamos? Usamos de pintura esto que se llama acrílico, ¿sí? Entonces la pintura que usamos nosotros se llama acrílico y se disuelve o se pone más transparente con el agua, ¿sí? Entonces estas pinturas son de base al agua, ¿sí? Quiere decir que estas pinturas se diluyen o se ponen transparentes con el agua, ¿sí? Hay otras pinturas, por ejemplo, que se ponen más transparentes con un aceite, ¿sí? Pero no las vimos todavía. O la acuarela también se pone transparente o se pone más aguada con el agua, ¿sí? Entonces, ¿qué pinturas usamos? Los acrílicos. Acrílicos, ¿qué colores usamos? Usamos los colores primarios y de ahí partimos y creamos todos los colores, ¿sí? Entonces, ¿qué más estamos teniendo que saber? Antes de pasar a lo que sería pintura y los colores estos, vamos a ver qué más tenemos que saber, ¿sí? Entonces, cuando nosotros estamos dibujando algo, ¿sí? Por ejemplo, ¿sí? Como si yo, vamos a poner esto un poco más abajo. Ahí, a ver si se pone. Bueno. Si yo, por ejemplo, apoyo o pongo esto acá, vemos que tiene una sombra acá abajo, ¿sí? Estas sombras que generan los objetos, o si yo me pongo mi mano acá, esa sombra que se genera en este espacio de acá, todas las sombras que se proyectan en algún lado, en el piso, en la pared o en algún lado, esas sombras se llaman sombras proyectadas. Si estamos dibujando, por ejemplo, nuestro personaje y le ponemos la sombra en el piso, esa sombra del piso es la sombra proyectada. Estoy dibujando una manzana y la apoyo, la dibujo y le pongo una sombra debajo de la manzana, esa sombra de abajo es la sombra que se llama sombra proyectada, ¿sí? Siempre va a andar por abajo o por atrás del objeto. Ahora, las sombras que yo pongo en la pelotita o en la manzana o en mi personaje, ¿sí? Yo estoy sombreando el Pocoyo y lo estoy pintando por adentro, esa sombra de adentro se llama sombra propia, ¿sí? Entonces, por ahora vamos a enfocarnos en dos sombras, sobre todo los más chiquitos. La sombra propia es la que está dentro del objeto y la sombra que está en alguna superficie, como por ejemplo el piso, es la sombra proyectada, ¿sí? ¿Qué más tenemos que saber? ¿Qué colores usamos? ¿Sí? Teoría del color. Entonces, en teoría del color tenemos los colores primarios, ¿sí? Color primario, el amarillo, tenemos color primario, el azul y en general la mayoría va a decir el rojo, ¿sí? Y está bien, el rojo es el color primario, ¿sí? Más adelante en el tiempo, cuando el magenta se descubrió, ¿sí? Se empezó a mezclar con el amarillo y uno se empieza a dar cuenta que el amarillo y el magenta, si ponemos un poquito de magenta y una pizquita muy chiquita de amarillo, se empieza a formar el rojo. Entonces, como la definición del color primario es que los colores primarios no se pueden formar por ningún otro color, ¿sí? Si el rojo se puede empezar a formar con estos dos, el rojo empieza a dejar de ser primario, ¿sí? Pero ustedes olvídense de eso que les dije, solamente lo menciono, sobre todo para los que son chiquitos, para que lo recuerden quizás más adelante. Ahora si dicen que los colores primarios son el amarillo, el rojo y el azul, está bien para no confundirnos tanto, ¿sí? Pero si dijeran que los colores primarios son el magenta, el amarillo y el azul, también va a estar bien, ¿sí? Bien, entonces, cuando yo los empiezo a mezclar, ¿sí? Yo empiezo a mezclar el amarillo con el rojo, ¿qué color se forma? Entonces tienen que acordarse el color que se forma, en este caso el naranja, ¿sí? Si yo mezclo el azul con el rojo, voy a conseguir el tono violeta o morado porque va a ser oscuro con este rojo, ¿sí? Y si yo mezclo el amarillo con el azul, se forma el verde.
Entonces, eso para los que son pequeñitos que rinden por primera vez, con que se acuerden eso, suficiente, ¿sí? Si yo mezclara el magenta y el amarillo, también se formaría un naranja, solo que más clarito, pero se formaría un naranja. Y si yo mezclara el magenta con el azul, también se formaría un violeta un poco más brillante, ¿sí? Entonces, esas son las opciones que tenemos, ¿sí? Ustedes, entonces, recordemos, colores primarios, rojo, amarillo y azul. Colores secundarios, que son los que nacen de la mezcla de estos tres, son el verde, el amarillo y el violeta, ¿sí? ¿Hasta ahí vamos bien? Espero que sí. ¿Qué otro repaso tienen que hacer? Yo lo voy a grabar todo de corrido, pero ustedes, si quieren, lo miran cortadito, ¿sí? Otra cosa que tienen que recordar son los colores cálidos y los colores fríos, ¿sí? Entonces, de esos colores que nosotros dijimos, el azul, el amarillo, el rojo, el violeta, el verde y el naranja, ¿cuáles de todos esos son cálidos y cuáles de todos esos son fríos, ¿sí? Entonces, los colores cálidos me van a hacer acordar a mí a lo que es el fuego, el sol, los atardeceres, ¿sí? Entonces, yo puedo poner en esa escala, puedo poner que los colores que me hacen acordar al sol es el amarillo, o los que me hacen acordar al fuego podría ser el amarillo y el naranja, o al atardecer podría ser amarillos, naranjas, rojos, ¿sí? Podría poner un magenta ahí también, ¿sí? Y esos son los colores cálidos, ¿sí? Ahora, los colores fríos me hacen acordar al invierno, al frío, al agua, ¿sí? Entonces, ¿qué color se parece al agua? Tengo el azul, ¿sí? Podría poner entre esos colores fríos a los verdes, ¿sí? Y a los violetas, ¿sí? Entonces, los colores fríos son azules, verdes y violetas, y los cálidos amarillos, naranjas y rojos o magentas, ¿sí? Entonces, si se acuerdan, muchos hicieron el ejercicio ¿sí? Donde poníamos cálidos de un lado, fríos del otro, ¿sí? Entonces, acuérdense de ese ejercicio para saber qué colores son los cálidos y cuáles son los fríos, ¿sí? Después, nosotros cuando estamos empezando a dibujar, yo les hago hacer una escala de valores, es decir, una escala de grises como esta, ¿sí? Del tono más oscuro al tono más clarito. Este es el blanco, este es el negro, y en el medio yo puedo crear muchos colores, ¿sí? El color blanco y el color negro, nosotros los vamos a llamar o acromáticos, para los que son más grandes ya se pueden acordar de esta palabra, y si es muy difícil, simplemente los llamamos neutrales, ¿sí? Neutrales, no tienen ningún color en específico, los llamamos neutrales, ¿sí? Los usamos para aclarar o para oscurecer un color, ¿sí? Entonces, este color blanco, si yo lo mezclo con el rojo, por ejemplo, va a hacer que este rojo se vea más clarito. En cambio, si a este rojo le pongo negro, va a hacer que se vea más oscuro, ¿sí? Lo mismo va a pasar si yo al azul le pongo blanco, se va a hacer un color más clarito, por ejemplo un celeste, y si al azul le pongo negro, se va a hacer más oscuro, ¿sí? Eso de poner y de hacer que un tono se vea más oscuro, más claro, todo esto lo podemos ordenar en esta escala, ¿sí? Y cuando lo ordenamos así en esta escala se llama escala de valores, ¿sí? El valor, cuando yo hablo del valor, estoy haciendo referencia a cuánta luz tiene el color, ¿sí? Entonces, nosotros podemos ordenar estos tonos del tono más oscuro al tono más clarito en una escala de valores. Entonces, si yo le preguntara, ¿qué es esto? Esto es una escala de valores donde ordeno, ¿sí? Los tonos del tono más oscuro al tono más clarito, ¿sí? ¿Sí? Espero que se entienda. Ustedes cuando vienen a clase me preguntan. Para los que son un poco más avanzados, hasta acá serían los que van a rendir por primera vez, que tienen, ponele, hasta los 8, 9 años, 10, ¿sí? Más o menos con que se sepan esto ya es suficiente, ¿sí? Entonces, hasta acá, hasta el minuto 13, podrían ustedes repasar esta parte, ¿sí? Más adelante, los que son un poquito más grandes, a su vez tendrían que saberse otras partes más, ¿sí? Entonces, además de todo lo anterior que dije, ¿qué tendrían que saberse? Bueno, cuando yo menciono la palabra valor, ¿sí? El valor, estoy haciéndome referencia a lo que dije recién, de cuánta luz o cuánta sombra tiene un color, ¿sí? Entonces, el valor es una propiedad del color, es una característica del color, ¿sí? Como yo puedo ser alta, bajita, por ejemplo, es una característica mía, o tener el pelo oscuro, tener el pelo clarito, es una característica. El color tiene características. Una de esas características es el valor, ¿sí? Que puede ser o más oscuro o más clarito.
Otra característica del color es qué tan puro o qué tan impuro es, ¿sí? Entonces, si yo tengo este color y lo saco del pomo así como está, es un color puro, ¿sí? No lo mezclé con ningún otro color y es puro. Eso quiere decir que está saturado. Se dice que el color es saturado, ¿sí? O que es puro. El color, cuando yo le mezclo otro tono, empieza a desaturarse, ¿sí? Entonces, otra propiedad del color es la saturación, ¿sí? Qué tan puro o qué tan claro es, ¿sí? Hasta acá más o menos podrían acordarse también, ¿sí? Ahora voy a hacer otro video donde voy a agregar más cosas de lo que es las propiedades del color, pero para los que son chiquititos hasta acá está bien, ¿sí? ¿Qué más podrían acordarse? Acá van a tener una fotocopia más donde agregamos que la luz, ¿sí? Cuando estamos sombreando algo, la luz viene, rebota sobre la superficie y vuelve, ¿sí? Cuando vuelve genera una pequeña luz sobre la sombra, ¿sí? Entonces esa luz, esa pequeña luz se llama luz reflejada, ¿sí? Lo vamos a ver, ¿sí? Ahora se los voy a mostrar. Hay un video que yo ya subí donde muestro cómo va cambiando la luz y cómo se refleja eso, pero ahora se los voy a mostrar, esperen. Bueno, acá estoy con la luz, ustedes miren, ven que la sombra, a ver, la voy a poner así, ven que yo estoy poniendo la luz de este lado, la sombra pega acá y se genera una sombra del lado contrario, pero ven que acá no es tan oscuro como este sector de acá. Eso es porque la luz, esta viene, choca con esta mesa y vuelve, ¿sí? Entonces, cuando vuelve, fíjense, cuando la luz vuelve, rebota acá alrededor, ilumina esta parte que se ve, que donde debería ser todo sombra, esta luz se ve iluminando la parte de la sombra, ¿sí? Esa luz que está ahí se llama luz reflejada, ¿sí? Es la luz que se refleja en la superficie y rebota, ¿sí? Entonces, para los que son un poco más grandes, ya de 10, 11 años, tienen que saber esto, que esa luz se llama reflejada, siempre va a estar apareciendo en los objetos, ¿sí? Porque la luz siempre va a rebotar sobre las superficies claras, ¿sí? Ahora, si ves una superficie oscura, esto no pasa. Voy a ver si encuentro una superficie oscura para que ustedes lo vean, ¿sí? Pero entonces tenemos esta que es la sombra proyectada, esta que es la sombra propia del objeto y esta que es la luz reflejada del objeto, ¿sí? Vamos a ver si puedo encontrar una superficie oscura. Bueno, entonces miren cómo funciona acá, ¿sí? Entonces, ven que la luz que se refleja es casi ninguna vez que en todo esto se ve oscuro, ¿sí? A ver si lo puedo poner acá. A ver. ¿Sí? En general, ven que cuando yo apoyo mi mano, que mi mano es clarita, la luz se refleja. Miren, si yo pongo mi mano, la luz refleja sobre mi mano, que es más clara que el papel, y ahí se refleja. Pero en cuanto la saco, se pone oscura, ¿sí? Porque la luz, el negro lo que hace es absorber la luz, entonces no vuelve y se refleja acá. Pero en cuanto yo pongo una superficie clara, la luz rebota y refleja en el objeto, ¿sí? Entonces, en las superficies oscuras, cuando ustedes están dibujando y hay una superficie oscura, la luz reflejada no se va a ver, pero si hay una superficie clara abajo, se va a ver, ¿sí? Así que eso también lo tienen que saber y tener en cuenta. La luz de las lámparas lo que hace es que se vaya moviendo de forma abierta, ¿sí? Entonces, si ustedes miran, ¿sí? La luz, esta va a venir en esta dirección, esta va a ser una sombra recta y esta sombra va a ir para allá. O sea que la luz se abre de una lámpara, viene así, como en cono. Viene en una dirección, después viene de frente, después viene hacia el otro lado, ¿sí? Entonces por eso genera sombras abiertas. En el sol no pasa lo mismo, todas las sombras tendrían la misma dirección, ¿sí? Entonces, lo que tienen que acordarse es que las luces artificiales como estas tienen una sombra, o sea, la luz que es artificial, ¿sí? Genera sombras que son radiales, o sea que son como un cono abierto. En cambio las luces que son naturales como el sol, ¿sí? Generan sombras paralelas, o sea rectas, en la misma dirección todas, ¿sí? Espero que se entienda esto. Vamos a ir sacando acá. Esperen que voy quitando estas cosas.
Bueno, cualquier cosa me pueden preguntar ahí me pueden preguntar en clase los que vienen acá conmigo, o si lo están mirando por YouTube, me lo pueden dejar en los comentarios y también lo voy respondiendo por ahí si quieren. Pero si no, bueno, cuando vienen a clase me preguntan, ¿sí? Entonces, ¿qué más tienen que saber? Bueno, básicamente eso. Y los que son más grandes, ¿sí? Cada vez que yo tengo una teoría nueva se las voy dando en papel, ya la deberían tener. Si la perdieron o algo me avisan y las imprimo de nuevo, ¿sí? Y los que vimos óleo, también lo único que tienen que saber es, bueno, que el óleo es una técnica en base al aceite, ¿sí? Su diluyente, el que lo hace más transparente al óleo es un aceite en este caso. Eso hace que tarde mucho más en secarse, ¿sí? Entonces el acrílico es una pintura de secado rápido, ¿sí? A los 5 minutos ya está seco. En cambio el óleo, si depende de la cantidad que usemos de óleo, puede tardar meses, semanas, ¿sí? En secarse. Entonces su preparación es distinta y lo que tienen que recordar es las técnicas que tenemos disponibles de óleo, ¿sí? La primera es la de graso sobre magro, ¿sí? Para los que son más grandes esto es. ¿Sí? La capa de óleo de graso sobre magro quiere decir que la primera capa tiene que ser magra, es decir, casi sin aceites, lo más pura posible, ¿sí? Bien finita, y luego voy a ir agregando capas una encima de la otra que ya pueden tener más aceite, ¿sí? La idea es que el aceite que tengan sea progresivo para que no se quiebre o no se cuartee, ¿sí? Si fuese al revés, que ponen mucho aceite abajo y después arriba capas casi sin aceite, es muy probable que la pintura se quiebre, ¿sí? Y para hacer veladuras o para hacer transparencias, lo que tengo que usar son los aceites. En este caso nosotros usamos aceite de trementina o aceite de lino para lo que es óleo, ¿sí? Y también para los que son más grandes vimos perspectiva. En este caso nos enfocamos en la perspectiva cónica. Hay dos tipos de perspectivas. En este caso nos enfocamos en eso, en las perspectivas cónicas, que son las que están representando cómo ve una persona la realidad, ¿sí? Y cómo esa perspectiva nos ayuda, es una forma, un método para dibujar lo que nosotros vemos en la realidad en un plano como la hoja, por ejemplo, ¿sí? Entonces, vimos en principio un punto de fuga y algunos vieron 2 puntos de fuga, ¿sí? Entonces, bueno, eso cualquier cosa me lo preguntan en clase, pero más que nada este video hasta el minuto 13 aproximadamente es lo que tienen que saber los más chiquititos de todos, y hasta este minuto los que son un poquito más grandes, que hayamos visto hasta óleo, por ejemplo, los que están rindiendo, no sé, nivel 2 o nivel 3, por ejemplo, tendrían que saber todo esto, que es lo básico, como para que tengan en la mente, ¿sí? Bueno, cualquier cosa me preguntan en clase y espero que les haya servido y nos veremos en algún otro video.